7:28 de la mañana, hablábamos al inicio de qué tan legal o no es la presentación de tarjeta de vacunación en los lugares de trabajo y en demás lugares públicos y privados de uso público. Hoy para hablar de esto hemos invitado a Luis Miguel de Camps García, ministro de Trabajo, quien gentilmente ha accedido a nuestra invitación. Ministro, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos. Un placer estar aquí con ustedes. De inmediato, ¿qué opina usted de las personas que se quejan porque le violentan sus derechos, pidiéndole tarjeta de vacunación para entrar a sus trabajos? Ellos dicen, algunos dicen, que eso es inconstitucional, que viola el derecho al libre tránsito. Lo primero que tengo que señalar es que no solamente respetamos, sino que apoyamos el derecho que se tiene de expresar las opiniones y los pareceres. Eso es democracia. Lo segundo, establecer que el Ministerio de Trabajo tiene como función fundamental o principal la construcción de consensos. La construcción de consensos como herramienta básica para que en el ámbito laboral las relaciones se desarrollen de una manera correcta, en paz y que se apoye la productividad. En esa dirección, hace algunos días, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado en pos de ayudar a que esto se aplicara o se aplique, pero para que se aplique de manera adecuada, en donde se incluye el recordatorio de que es una responsabilidad del empleador garantizar un espacio de trabajo sano y seguro, pero al mismo tiempo es un derecho del trabajador tener la posibilidad de trabajar en un espacio seguro y sano. En esa dirección, con la exhortación de cumplimiento, también recordamos que es una obligación la conformación de los comités de seguridad y salud en el trabajo. Es un mandato del Código de Trabajo y es un mandato de los reglamentos pertinentes. Esta responsabilidad de conformación o activación recae en primer orden sobre el empleador, pero el trabajador es quien tiene que ser parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de todas las empresas. Esto significa que a través de estos mecanismos compuestos de ambas partes y con la asistencia que como Ministerio de Trabajo siempre podemos brindar y estamos para eso, estamos convencidos de que las diferencias se van a subsanar y se puede aplicar de una manera que beneficie a los trabajadores, beneficie a la productividad de la familia dominicana. Y a propósito de salud y seguridad en el trabajo, pero sobre todo de salud, quisiera destacar el hecho de que, como ustedes saben, como el país conoce, el presidente de la República ha estado siempre, desde que se instauró como tal, muy concentrado en la mejora de la salud. De hecho, en el ámbito de pandemia, se vio desde la primera semana la búsqueda del equilibrio entre la seguridad, o mejor dicho, la salud de la población y la salud de la economía. En esa dirección, quisiera recordarles, a propósito justamente de que estamos en el mes de octubre, que mundialmente es reconocido como el mes de atención a la mayor sensibilización sobre el cáncer de mama, que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, del cual es parte y preside el Ministerio de Trabajo, pero es un espacio multisectorial y sobre todo tripartito, resolutó en base a un acuerdo también producido con la ampliación de las coberturas de la salud incluidas en los catálogos y en las atenciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social, entre los que se encuentra las mejoras de los honorarios de los médicos, entre los que se encuentra la mejora de las atenciones integrales de los tratamientos renales. Antes de esa resolución, un dominicano que tenía que someterse a un procedimiento de trasplante de riñón tenía cubierto solamente la colocación del trasplante al receptor, pero la extirpación del donante y el tratamiento posterior no estaba cubierto. Figúrense ustedes, gracias a ese acuerdo que se produjo, logramos que la cobertura integral se produjera. Ahora, no solamente el receptor, sino también el donante. Pero además de eso, a propósito de la salud de los trabajadores, si usted iba a un médico y ese médico suyo no estaba en la red de prestadores de la ARS a la que usted se encuentra afiliado, esa receta que ese médico le daba, usted iba a la farmacia y la ARS no se lo cubría. La resolución incluyó también en los acuerdos que se cubra esa medicación de su médico independientemente estuviera o no en la red de su ARS. Pero finalmente, y para caer en el tema justamente de octubre, se incluyó también la reconstrucción mamaria, incluyendo las prótesis,
para las personas que han tenido que ser sujetas a una mastectomía por causa del cáncer. Y de manera preventiva también se incluyó el hecho de que usted se pueda hacer los análisis genéticos para determinar la propensión a sufrir un cáncer de mama, y si los niveles son los que la ficha técnica señala, los mínimos necesarios, usted pudiera someterse con cobertura a un proceso de mastectomía preventiva. Todo esto fue producto de un gran acuerdo en el que el Consejo Nacional de la Seguridad Social resolutó al respecto, y queríamos compartir con ustedes y con todos los amigos televidentes estas informaciones, porque ya hoy eso es una realidad. Ministro, pero para precisar con relación a lo que hay gente con preocupación todavía hoy, ayer entró en vigencia pues esta resolución del Ministerio de Salud Pública, y hay gente nerviosa porque considera que en sus trabajos se les podría cancelar. ¿Eso es posible? ¿Qué es lo que está establecido en la Ley del Trabajo? Entiendo el asunto de los consensos y estoy en sintonía con usted en que el Ministerio está llamado a eso, a desarrollar esos consensos, pero la ley establece esa posibilidad que alguien pueda ser cancelado de su trabajo por no estar debidamente vacunado ante esta situación. Nosotros apoyamos el derecho del trabajador a trabajar y de los trabajadores a trabajar en un espacio seguro. Nosotros no apoyamos las desvinculaciones, los despidos, y por eso propugnamos por la activación de estos comités de seguridad y salud, porque al ser partes, tanto los trabajadores como los empleadores, estamos convencidos de que esto va a evitar los malos entendidos y a lograr los consensos internos. Esa es nuestra misión. Obviamente, los tribunales están ahí y los dominicanos tienen derecho a acceder a ellos, pero esa no es la misión nuestra. La misión nuestra es propugnar porque cada vez más trabajadores se reactiven y se estén en un espacio seguro. Ministro, el domingo recibí en la Dirección del Caribe una denuncia de los productores de banano de Valverde y de esa parte de la línea noroeste. Están preocupados. Ellos dicen que migración lo va a llevar a la quiebra. Se están llevando todos los haitianos presos. Ellos tienen una asamblea el jueves o un paro, el Macarao de asamblea. Y aprovecho para preguntarle sobre la decisión del Consejo de Migración de los 90 días de plazo a las empresas para que regularicen el estatus de sus trabajadores extranjeros. No sé si se esperará a los 90 días, si ya las empresas están acudiendo, si hay visos de que se están activando o si realmente esta redada que denuncian los bananeros tiene mucho que ver con la resolución del Consejo de Migración llamando a legalizarse, porque debiera haber como una pausa, un armisticio ahí. Bueno, efectivamente, hace algunas semanas el Consejo Nacional de Migración, del cual el Ministerio de Trabajo forma parte, anunció simple y llanamente las aplicaciones de las leyes y de los reglamentos. Esa es una gran realidad. Una ley que duró muchos años sin su reglamento, y un reglamento y una ley que no se ha podido o no se ha querido en diferentes etapas anteriores aplicar. Nosotros obviamente también nos hemos reunido como Ministerio de Trabajo con la Asociación de Bananeros y estamos conscientes de esa problemática, no solamente de ella, sino también que trabajamos juntos con ellos para encontrar soluciones. La ley establece en el ámbito del Código de Trabajo una proporción de hasta un 20% justificado de extranjeros y 80% de dominicanos, con justificaciones. El problema fundamental tiene dos vertientes. Por un lado, el hecho de la no aplicación de estas legislaciones, y por otro lado, el hecho de que en la República Dominicana existe la necesidad de mejorar las condiciones de ciertos empleos. Por ejemplo, las mismas asociaciones de bananeros hace ya varios meses nos comentaron a nosotros, nos expresaron, nos compartieron sus experiencias respecto a el hecho de que hace algunos años estos mismos asociados fueron los que facilitaron la regularización de muchas personas en cuanto a su estatus migratorio. Cuando estas personas, según nos informaron, lograron la regularización, en casi su totalidad se fueron del área del banano y se fueron a trabajar en otras áreas. ¿Qué denota esto? ¿Qué significa esto? Significa que el tipo de empleo del que estamos hablando es un empleo que tiene que ser mejorado en diferentes órdenes. Por eso la resolución 01-2021 del Comité Nacional de Salarios que se emitió
hace 2 meses, en julio, además de los aumentos salariales, también incluyó el aumento salarial para los jornaleros o trabajadores del campo, en más de un 20%, si mal no recuerdo, un 25% de aumento, como una de las acciones para mejorar las condiciones de empleo. Otra de las acciones, porque no solamente la parte coercitiva, digamos, de la Dirección General de Migración, tenemos que facilitar que el trabajo sea atractivo y que las personas puedan verse interesadas en llevar a cabo esa labor. Otra de las acciones es la formalización de estos trabajadores. A través de la formalización, con un salario mejorado, también vamos a lograr que estos trabajadores tengan la cobertura de salud, la cobertura de riesgos laborales del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Además de esto, también hemos contemplado y estamos en proceso de ejecutar facilidades de capacitación para los trabajadores y facilidades de tecnificación para los empleadores. Es decir, con esto, tanto en el sector de banano como en el sector construcción, por ejemplo. Esto lo menciono porque las acciones no están limitadas a una aplicación dura y pura del texto legal, sino también a identificar cuáles son las causas fundamentales de la problemática y tratar de lograr ayudar a mejorarlas. Ministro, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Qué bueno que siguen ustedes con nosotros tomando cafecito hoy con el ministro del Trabajo, Luis Miguel de Camps. Qué bueno, ministro, que usted esté acá también, porque estamos inmersos en el diálogo del liderazgo nacional que ha convocado el presidente de la República, Luis Abinader, para promover una serie de reformas. Dice el presidente, en voz de su ministro administrativo, que la reforma fiscal se va a trabajar directamente con varios sectores, que no va a quedar expuesta en este mecanismo de diálogo que todavía se está trabajando sobre su metodología. Hay algunos sectores, ministro, que indican una reforma fiscal no debe llegar en momentos en que estamos en recuperación económica después de un año como el del COVID-19. Hablemos de recuperación desde el punto de vista laboral para saber cómo impactaría una reforma fiscal esto. Cómo no, con muchísimo gusto. Mire, lo primero que quisiera señalar respecto a ese tema es el hecho de que entiendo que debemos destacar la valentía, la entereza que asume el presidente de la República al plantear una agenda de reformas tan importante, pero al mismo tiempo ambiciosa. Hay que reconocerlo, porque no es tan sencillo. Son muchas, son complejas y muchas de ellas tienen no solamente años, sino hasta décadas pendientes. El hecho de poderlo plantear creo que reafirma la decisión de los dominicanos que votamos por él. Y es justamente, en parte, una de las razones por las que lo hicimos. En esa dirección, queremos también recordar que en el año 2020, en febrero, es decir, antes de iniciar, digamos, formalmente la pandemia en la República Dominicana, existían registrados del sector privado formal 1.516.000 y tantos trabajadores. Con la pandemia, eso sufrió, hubo una cantidad de suspensiones, etcétera. Bueno, la buena noticia es que para el mes de septiembre recién pasado, del 2021, la cantidad de trabajadores privados formales, es decir, del sector privado formales, es de 1.528.000 y tantos. Es decir, los trabajos que se habían perdido en la pandemia fueron recuperados. Totalmente. Y ya sobrepasados un poco. Incluso, si queremos ser un poco específicos, como línea base, febrero 2020, septiembre 2021 sería 100.56%, es decir, sobre el 100%. Y la línea de recuperación sigue sostenida y con proyección de seguir esa ruta. República Dominicana ha tenido, y hay que reconocerlo, y sabemos que es reconocido no solamente por todos los actores del país, sino a nivel internacional, como una de las más exitosas naciones en los programas de vacunación. Pero al mismo tiempo recordemos que en el mes de agosto-septiembre del año pasado, al tomar el poder el presidente Abinader, se inició un proceso ordenado y agresivo de reactivación económica, lo que demostró la visión que ha demostrado ser correcta del presidente de la República de buscar, reitero, un equilibrio entre la salud de la población y la salud de la economía. Recordemos que justamente hace un año, en el mes de octubre del año pasado, el Ministerio de Trabajo emitió la resolución
de reactivación de los trabajadores del área turística, en donde en parte gracias a ella se lograron burbujas sanitarias laborales para que los trabajadores pudieran reintegrarse a sus trabajos en el sector turístico, a pesar de que no existían vacunas en el mundo y a pesar, consecuentemente, de que las demandas por la atención o los servicios del sector turístico estaban desplomadas. Pero esto obedeció a una visión gubernamental de estar listos para la reactivación. ¿Y cuáles son los resultados? Que hoy la República Dominicana se encuentra entre los 10 países del mundo con más agresiva reactivación o recuperación. Este es el resultado. Entonces, tanto esa reforma como las demás serán, como debe ser, un proceso de conversación. Y hablando de reformas, algunas de ellas que nos compete directamente a nosotros, como la es la revisión y reforma de la Ley de Seguridad Social, conjuntamente con la revisión y reforma del Código de Trabajo. Porque recordemos que el sistema de seguridad social es un desprendimiento, es un apéndice de la relación laboral, del Código de Trabajo, fundamentalmente. Son quienes aportamos, los trabajadores y los empleadores, al sistema de seguridad social. Y una de las fundamentales razones por la cual algunas de las conquistas consignadas en la ley no se han aplicado es porque no ha habido un maridaje adecuado entre estas dos legislaciones. Es por eso que el presidente de la República anunció el 18 de agosto también, entre las distintas reformas, estas también, porque son parte fundamental de la construcción de una nueva realidad en la que justamente los dominicanos apostamos al elegirlo como nuestro presidente. Bueno, a propósito del diálogo nacional y el Código Laboral, tengo entendido que también se sacó de ese ámbito, lo cual yo creo que es correcto. No sé si se van a retomar las conversaciones, el diálogo tripartito, porque se tiene años en eso. No fue que no se ha retomado. Recordemos que en el mes de mayo el presidente anunció los inicios de este año para la construcción de un pacto social que debe incluir la revisión del Código de Trabajo con la revisión de la Ley de Seguridad Social. Lo que sucede es que tanto por la ley dominicana como por convenios internacionales de los que somos parte, existe lo que se llama el Consejo Consultivo del Trabajo, que es un órgano tripartito compuesto por el sector de los trabajadores, el sector de los empleadores y el sector gubernamental, y es en donde se iniciaron y se van a continuar las conversaciones. En esta etapa vamos a retomar esas conversaciones y esas definiciones. Es decir, es parte del diálogo nacional. Lo que sucede es que hay algunas de las reformas que tienen su espacio orgánico o institucional debidamente identificado, y este es uno de ellos. Y yo creo que sí, se sacó el pacto fiscal, la reforma fiscal, se sacó lo laboral, la reforma policial hay que sacarla de ahí también. Porque yo le digo, usted es político, no estoy denostando, pero ¿qué busca muchísimo político hablando del Código Laboral? Eso es de expertos y además es de los patrones y de los trabajadores que son... Es la búsqueda de los consensos, efectivamente. Y en ese ámbito, también la parte gubernamental sí tiene la responsabilidad de tener, o poner sobre la mesa, mejor dicho, poner sobre la mesa visión hacia futuro. ¿Por qué? Por ejemplo, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, la realidad del trabajo del día de hoy y lo que se proyecta del futuro del trabajo no es lo que era hace 10, 15, 20 o más años. El solo hecho, por ejemplo, de que el teletrabajo es no solamente una realidad, sino que logramos emitir una resolución en donde se contempla por primera vez el derecho a la desconexión en la República Dominicana, y lo contemplamos porque el futuro del trabajo y la dignidad del trabajo señala la obligación de buscar un equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, sobre todo con las tecnologías que nos mantienen atados a todas las horas y en cualquier parte del mundo. Entonces, en esa misma dirección, con esas transformaciones, el futuro del trabajo también ha mutado. Hay que buscar mecanismos en que cada vez más personas que son autónomos, trabajadores autónomos, puedan tener también formalización y puedan ser beneficiarios de las coberturas de la seguridad social. Por ejemplo, ese tipo de visión como sector gubernamental tenemos que ponerlo sobre la mesa y no agotarnos simplemente en temas pendientes e importantes, pero que también tenemos que ver a las preparaciones de lo que debe ser el futuro. Ministro, los empresarios se han manifestado en contra de una eventual reforma fiscal y de algo que circuló como una especie de pasquín
porque el gobierno no ha acreditado la paternidad de ese documento. Ellos dicen que no se puede hablar de ningún tipo de nuevo impuesto, ni de ampliación ni disminución de impuestos, sin que esto no se lleve al seno del Consejo Económico y Social, porque eso tiene que ser negociado. Y que lo otro es ser desaprensivo. ¿Se incluye dentro de esa negociación, se ha hablado dentro de la negociación o se ha tratado en el CES o en cualquier negociación que se vaya a hacer con los empresarios el tema de la cesantía nuevamente, que durante los últimos 2-3 años se ha hablado de manera incesante y los empresarios han dicho que eso les... Sí, también la cesantía incesante, que eso les disminuye la capacidad de trabajo, la capacidad económica y que además tienen situaciones de conflicto con empleados internos por el tema de la cesantía. ¿Sigue siendo un tema en este momento? Mire, ese es un tema que es recurrente, pero sobre ese tema hemos sido muy claros. Nosotros entendemos que el planteamiento de la eliminación de la cesantía es un planteamiento incorrecto y que nosotros rechazamos. La conquista de los trabajadores de este derecho adquirido debe ser respetada y también complementada con la creación y la puesta en funcionamiento de mecanismos como por ejemplo pudiera ser el seguro de desempleo, fondo de seguro de desempleo. Dicho eso, respecto a la primera parte de su pregunta, hay que recordar, como usted mismo lo señaló, que el gobierno dominicano no ha presentado una propuesta de reforma fiscal, no lo ha presentado. Ha habido algunas opiniones, algunas indicaciones, pero no ha habido. Lo que sí ha habido es el hecho de que en el año 2012 el ITEVIS estaba en un 12% y el presidente Fernández lo llevó a un 16%. Pero en el año 2016 el ITEVIS estaba en un 16% y el presidente Medina lo llevó a un 18%. Pero lo que sí también tenemos que recordar es el hecho de que fue el gobierno del PLD quienes gravaron el aceite. Fueron el gobierno del PLD quienes gravaron el café, a propósito de que ustedes están tomando. A mí me brindaron fuera de cámara, pero no me brindaron en cámara. Pero fue el gobierno del PLD también que grabó el azúcar. Esas son realidades constatables. Ya en su momento el gobierno dominicano, a través de las instituciones gubernamentales responsables de ello, darán a conocer, y el propio gobierno ha señalado que tendrá que llevar a cabo un proceso de conversación y construcción de posibles consensos. Es decir, si algo ha caracterizado el gobierno del presidente Luis Abinader es apertura. Algunos señalan que demasiada apertura. No, es un hombre abierto, es un gobierno que tiene ese sello. Ha destacado también la transparencia y la capacidad y voluntad de conversar con todos los sectores. Y esto no tiene por qué ser diferente. Ministro, hay un debate que se da no solamente en la clase política, sino también en las calles, porque van a protestar, y es el de los desvinculados del gobierno anterior. Yo sé que hay mucho de ese proceso en el Ministerio de Administración Pública, que está compelido a realizar los pagos, pero desde su perspectiva y abordándolo desde el punto de vista netamente laboral, ¿cómo se le ha dado un abordaje a eso? ¿Cuáles son los enlaces que se están haciendo? Sé que en una comisión, hasta el Partido de la Liberación Dominicana se ha reunido con el MAP para ver cómo se le da curso a esas miles de personas. Recientemente un artículo de prensa hablaba de más de 63.000 personas desvinculadas del gobierno anterior. Mire, efectivamente, como usted señala, en cuanto al sector público, la autoridad competente es el Ministerio de Administración Pública, ya que las reglas que rigen el trabajo en el sector público no son las que se establecen en el Código de Trabajo. A pesar de ello, y con la salvedad que usted misma ha hecho, nosotros simplemente entendemos que los trabajadores tienen que reconocérseles sus derechos, sean estos del sector privado, sean estos del sector público, punto. Y ha sido una conducta y un planteamiento reiterativo de los diferentes funcionarios quienes nos hemos referido en diferentes momentos de esto. El empleador, en este caso el sector público, tiene también la capacidad de desvincular y contratar. Y las gestiones del sector público también así razonablemente se puede prever. Ahora, esos llamados y esas quejas
me parece que han reducido considerablemente a medida que el tiempo ha ido avanzando, porque se le ha ido encontrando las soluciones, y las informaciones que tenemos, que reitero, no es nuestra cartera, pero algunas de las informaciones que tenemos es que las salidas que se le han encontrado es justamente esa, el cumplimiento del pago y de los derechos de estos trabajadores. Ministro, el día pasado tertuliaba con Catherine. Ella me decía que usted está en un buen momento. En su mejor momento, decía ella. ¿Quién, yo? Sí, cuando usted exhibió sus condiciones... Después de esa cantadita. Sí, con sus condiciones vocales. Entonces ella dijo, mira, protagonismo en el Comité Nacional de Salario. Protagonismo, Colegio Médico, ARS. O sea, está proyectando no solamente una imagen positiva, sino con aporte, hecho, concreto. Entonces, que usted está en un buen momento. Escribe Yanesi Espinal. Eso era hoy. para ti, eso era consumo tuyo. No, Eso pero fue que está privado, bien. que ya te lo Lo que pasa digo. también es que Catherine es amiga. Afortunadamente usted está rodeada de dos amigas que No, pero lo que neutralizan. mencionaba- No, pero lo no que le es van a hablar mal de cierto. ti. Pero Le es mencioné cierto. 3 hechos concretos, ¿verdad? Pero O sea, es que... Muchas gracias. Es cierto lo que dicen eso y es cierto. Escribe Yanesi Espinal hoy en el Caribe que funcionarios y dirigentes del gobierno están mirando hacia lo interno del PRM. O sea, de su partido, se están preocupando y esto y lo otro. No sé si usted está en receso, se va a quedar así, pero usted es un dirigente de un partido. Claro, no, para nada, receso jamás. No, nosotros como presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, somos aliados al Partido Revolucionario Moderno y junto con otros aliados también, y hemos ayudado a conformar un equipo de partidos que estamos comprometidos con una ejecución pública correcta. Nuestro partido se encuentra en un proceso hace pocas semanas se inició un proceso de reestructuración, y las próximas semanas pues estaremos dándole cumplimiento a ese proceso en todo el territorio nacional, con la apertura, el retomar, por ejemplo, la Escuela de Formación Política del partido, la apertura sobre todo a nueva sangre también, y personas que pueden ver que la actividad política no es simplemente una opción, sino que, como nosotros, entiende también que es una obligación cívica la participación política, y justamente la participación política partidaria. En esa dirección, pues el partido se encuentra activo y en un proceso de amplio, franco crecimiento en su intención, pero también con las puertas abiertas para que esa reestructuración pueda incluir a nuevos valores, tanto de mujeres como de jóvenes. Pero en el marco de la resolución del Pleno de la Junta Central Electoral, usted apoya eso, ¿verdad? No, por supuesto. En el marco de ese pleno, y aprovechando ese aspecto, creo que también es importante la necesaria revisión de las leyes electorales y de partidos. Recordemos que estas leyes, si bien trajeron una cantidad de nuevas reglas que son positivas, también han traído una serie de reglas contradictorias entre sí mismas. Entonces tenemos que unificar los criterios de estas dos leyes, que lo ideal es que sea un solo documento, una especie de código electoral, para que no hayan tantas contradicciones. Claro. Y aprovechando que estamos justamente en una época de reformas y transformaciones y que todavía no se ha iniciado un proceso preelectoral con miras al proceso electoral, es el tiempo necesario para, de manera sopesada, identificar cuáles fueron los aciertos y los desaciertos de estos textos para solucionarlos, porque justamente quien hoy preside la Junta Central Electoral, hace algún tiempo presidía el Tribunal Superior Electoral y le correspondió la emisión de una cantidad inmensa de casos que le llevaron, a través de sentencias, fueron decididos justamente no porque las leyes no lo contemplaban, porque al final el acceso a la justicia es un derecho fundamental, pero sí porque se pudieron verificar importantísimas contradicciones. Es más, contradicciones entre la Junta Central de entonces y el TSE de entonces, que luego tuvieron que llegar al Tribunal Constitucional. Muchas de ellas entendemos que es una responsabilidad también en este momento de atenderlas y de mejorarlas. Justamente el viernes de la semana pasada hubo un planteamiento de la Junta Central Electoral de la creación, una reunión de partidos, en donde se planteaba la creación de una base de datos, si se quiere, de registro de militancias de los diferentes partidos, porque recuerden que la ley de partidos ordena a la autoexclusión. Si usted se inscribe en el partido A, pero al día siguiente se inscribe en el partido B, automáticamente usted deja de estar en el partido A. Claro, siempre y cuando estas inscripciones sean verdaderas. Bueno, ese tipo de
aclaraciones, de transparencias, son positivas. Y saludamos unas propuestas como las que hemos recogido ahora, que ha hecho recientemente la Junta Central Electoral, en pos de que las reglas de juego sean claras y que los actores también sean claros. Ministro, gracias. Siempre es un placer para Despierta con CDN tenerlo por aquí. El placer es nuestro. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.